A continuación, Nuestra Voz. Si queremos, podemos escribir la historia nueva. Podemos inventar la luz del día. Podemos hacer que el cielo se mueva. Podemos construir con poesía. Vamos a tropezar con universo. Derribemos astros incendiados. Ganemos las tormentas con un beso. Sembremos en los campos de vacío. Buenos días, Costa Rica, ¿cómo están? Espero que súper bien. Quiero decirles varias cosas. Índice ultravioleta máximo. En el máximo alto en el Valle Central, según reporta de urgencia y emergencia el Instituto Meteorológico Nacional, lo cual, señoras y señores, le están mandando un mensaje directo: cuídese del sol, cuídese del sol. Segunda alerta: ¿qué está pasando en la circunvalación? Nos llama, desde Cartago se están dando informes y eso viene cayendo y regándose por todo hasta cubrir prácticamente toda la circunvalación. Y también dicen que podría haber problemas por el lado del aeropuerto, pero que don Diego Herrera, director general de tránsito, le informe Costa Rica para que esté tranquilo y para que tome alternativas. Adelante, don Diego Herrera, ¿qué es lo que está ocurriendo en las carreteras de circunvalación? ¿Aló? Adelante, buenos días. Ay, Dios mío, a mí me va a dar algo de largo. Bueno, pero eso es lo que pasa. Recuerden, máxima alerta. Instituto Meteorológico Nacional nos dice que hay que tener mucho cuidado, porque el rayos ultravioleta están en su grado alto máximo. Por favor, amiga y amigo que nos escucha, no diga que no está informado, y si está informado, que le sirva de algo, porque si está informado, porque no le sirve de nada, no sirve mucho la cosa que hagamos aquí. Y segundo, para toda la gente que viene en circunvalación, incluye uno de nuestros invitados a un foro especial que tenemos para ustedes para empezar esta semana. Les estamos diciendo qué es lo que está pasando en circunvalación. Ya tengo a don Diego Herrera. Adelante, don Diego, por favor. Amelia, buenos días. Buenos días, cuéntenos. Sí, no, básicamente lo que me indica la central de comunicaciones es cantidad de vehículos, es lo que tenemos. No tenemos ningún incidente de momento reportado en el sistema 911. Igual que en el sector de ya General Calles empieza a recargarse, cruce el aeropuerto y demás rutas que ya tienden a dar un movimiento importante. Pero dígame una cosa, pero usted no tiene idea, ¿no le están diciendo de la clase de presa que se está presentando ahí? No, señora. Pues a mí me está informando, incluido don Gerardo Corrales, gerente general del Banco San José, analista de nuestro programa que viene para acá, que es imposible, pero también me lo están diciendo en Twitter. Y a ver, le digo a los tuiteros que vienen de camino que nos digan dónde están las presas para que don Diego Herrera nos preste. Don Diego, ¿y todavía no ha visto, no se ha podido hacer tuitero usted? Sí, ya. Excelente, y ahí mándemelo. Ya, fue la primera. Fíjate, no me ha llegado, no lo he visto, y yo todos los días veo a ver dónde está, cuál es su identificación. No, inclusive le puse DGT, director de tránsito. Ok, DGT, ok. Ya. Pero no, fue a la primera que le envié la solicitud. Inclusive sí me han llegado muchos tweets de parte de... Bueno, pilas puestas, tuiteros, digámosle a otro tuitero nuevo a que le damos la bienvenida al director general de tránsito, dónde están las presas, para que los inspectores de tránsito se pongan las pilas y no le manden mensajes que no son correctos. Gracias, don Diego Herrera, y bienvenido a Twitter, de verdad. Ves que dicha, esta comunidad cada vez crece más. Hágase tuitero, hágase tuitera, hágase amigo y amiga mía en Facebook también, para que juntos podamos intercambiar muchas cosas importantes. Hacemos la pausa y ya regresamos. Nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz.
tenemos un programa especial. Siéntese con lápiz y papel si puede, si no, apúntelo, porque vamos a aprender y vamos a tener elementos de juicio para juzgar un poquito lo que está pasando y para tomar decisiones, que también es importante. Una vez que la Sala Cuarta resuelve sobre la inconstitucionalidad del proyecto fiscal, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué pasa con el país? ¿Qué pasa con el déficit fiscal? ¿Cómo se financia? ¿Cuál es el impacto en todo el entorno, verdad? En la seguridad jurídica, en la emisión de bonos al exterior. Todo esto tiene que ver, aunque usted no lo crea. Y yo le he pedido a gente muy calificada que esté con nosotros esta mañana, ya sea aquí en vivo o si no por línea telefónica, dándonos su interpretación de lo que está pasando. Es así que tengo conmigo a don Alberto Trejos, académico, persona súper enterada y preparada para hablarnos del tema, a don Gerardo Corrales, que es nuestro analista financiero también, no tengo que presentarlo a don Gerardo, totalmente enterado de lo que está pasando y con autoridad para hablar del tema. Y en el Ministerio de Hacienda, que está acéfalo en el sentido de que no hay un ministro designado, sino está interinamente don Luis Lieberman, tengo a don Manrique Sáenz, que estaba ahí como viceministro de Hacienda, que es una persona joven, que es una persona preparada y que es una persona que nos va a venir a hablar desde esa perspectiva. Amigas y amigos, también voy a tener en línea telefónica que es asesor del viceministro de Hacienda. Aquí veo a todo el mundo que se asustó y eso es ¿qué fue lo que dije? Asesor del ministro de Hacienda. También va a estar con nosotros gente que tiene que ver con impuestos para tocar el tema de impuestos, con análisis de riesgo para tocar el tema de riesgo. O sea, vamos a tratar de hacer un programa de verdad bien montadito y bien especial. Y también va a estar la participación de ustedes, todo bien. Yo le voy a decir a estos señores que aterricen todas esas cosas tan difíciles en bien fácil, pero a ustedes, si van a llamar y quieren participar cuando hagamos el segmento, que por favor sean bien concretos y también bien fundamentados para presentar sus inquietudes. Le voy a pedir a don Gerardo Corrales, que es nuestro analista financiero, que plantee su preocupación fundamental como punto de arranque para este programa. Don Gerardo, buenos días. Buenos días, don Amelia, muchas gracias por la oportunidad. Es un placer aquí estar compartiendo con gente tan importante. Vea, yo pues arranco diciendo que no soy especialista en materia fiscal y que veo las cosas como un simple banquero comercial. Y sí, claro, como cualquier ciudadano costarricense, hemos venido dándole seguimiento al tema del problema fiscal. En general, yo diría que no debemos perder de vista de dónde venimos y el mundo pues se vio golpeado por una crisis de magnitudes nunca antes vista en el año 2008 y 2009, y Costa Rica no podía ser ajena a eso y sufrimos una recesión económica que obligó al gobierno de turno a elaborar un plan de escudo que en parte vino a paliar la magnitud del impacto comparado con otros países. Sin embargo, pues esa serie de consideraciones hicieron que los gastos públicos se incrementaran a una tasa mayor que los ingresos y nos llevó a la situación de déficit fiscal que hoy vamos a profundizar. Pero quizás la mayor preocupación es que, como es en una democracia, correspondía al Congreso aprobar un proyecto de ley que mandó el Ejecutivo y que ha pasado casi más de un año en una serie de discusiones y con una serie de desgastes de todo tipo, tanto de recursos como de relaciones entre las fracciones políticas, y por un tema quizás que es lo más importante a reflexionar, no tanto de fondo, sino que lo que le duele a uno es que es un tema de forma, que fue un tema de procedimiento, y uno supone que en el Congreso hay gente con mucho conocimiento, de mucha experiencia, la parte administrativa del Congreso, que tuvo que haber visto esto con anticipación, y al no hacerlo, entonces ahora sin que sea el acabose, porque yo considero que a nivel macroeconómico el país ha venido mostrando una recuperación importante que se ve en sus cifras macroeconómicas y que ahora quizás mis compañeros puedan ampliar, y en donde ya sentíamos nosotros más o menos en octubre, noviembre, que tuvimos aquí un programa, de que la economía se estaba reactivando, de que el IMAE estaba mostrando indicadores de crecimiento importantes, de que incluso la recaudación fiscal llegó de nuevo a alcanzar los niveles de previo a la crisis. Viene este golpe que algunos no esperábamos,
y que entonces genera un ambiente de incertidumbre, unas expectativas negativas, y que obligará o está obligando al gobierno, porque el mensaje que yo quiero transmitir es: con independencia de las discusiones legislativas y demás, la economía no espera, la economía tiene que ajustarse. Y la preocupación nuestra mayor es, bueno, ¿qué va a pasar si en el corto plazo el gobierno no tiene una solución alternativa para un poco evitar de que haya un estrujamiento del sector privado en la consecución de fondos, porque este jugador necesita de recursos muy relevantes, y eso tiene implicaciones en el precio del dinero y sobre los presupuestos familiares y de las empresas, que ahorita vamos a profundizar. ¿Qué piensa el gobierno, señor Sáenz? Bueno, y yo coincido con don Gerardo en que esto nos pone en una situación difícil. La economía se está comportando bien, pero el ambiente internacional no es tan bueno, ¿verdad? En ese sentido, no vemos como que en los siguientes años vayamos a tener otra vez 2006 y 2007, ¿verdad? Cuando crecimos por encima de 8,5% o por ahí de 8,5% en promedio. Con eso, el gobierno, bueno, está viendo las opciones. La señora Presidente va a informar al país sobre las cosas que se van a estar haciendo, y para compensar este retraso, si es que solo retraso en la reforma tributaria, ¿verdad? Pero bueno, podemos y va a haber, digamos, podemos ver distintas dimensiones en las que el gobierno puede hacer esfuerzos. Ya ha estado haciendo esfuerzos, ¿verdad? Del lado de la recaudación, ustedes saben que tanto aduanas como tributación han estado haciendo un muy buen trabajo, y eso ha permitido aumentar la carga tributaria un poco, ¿verdad? Del lado del gasto, tenemos pocos grados de libertad, ¿verdad? Sobre todo en el corto plazo. Si usted ve está lo que la gente normalmente dice, que es cierto, sobre la composición del gasto, ¿verdad? Si usted toma remuneraciones, pensiones, transferencias corrientes e intereses, eso suma como 89% del presupuesto, ¿verdad? Lo que queda es bienes y servicios, como un 3%, ¿verdad? Y gasto de capital, que es la inversión que necesitamos hacer para que este país crezca, ¿verdad? Que es alrededor de un 8% de ese presupuesto. Entonces, bueno, no hay mucho campo, ¿verdad? Para recortar sin recortar inversión, ¿verdad? Por otro lado, usted me puede decir, bueno, pero está la parte de remuneraciones, ¿por qué no se hace algo ahí? Ahí hay que ver en qué gasta el gobierno, ¿verdad? Si usted ve, el peso de la educación y seguridad en el presupuesto son muy altos, y esta sociedad ha apostado por educación, ¿verdad? Y creo que tiene sentido seguir apostando por educación. Y entonces no es tan fácil como llegar y decir, bueno, dejemos de gastar en estas cosas, ¿verdad? Porque eso tiene un costo a la larga para el país. Entonces, bueno, ahí habrá que ver por dónde se pueden recortar gastos. Está el tema del financiamiento externo, ¿verdad? Hay un proyecto de ley de eurobonos, y la idea ahí es obtener financiamiento más barato que nos permita sustituir deuda interna cara, ¿verdad?, por deuda más barata, de forma que podamos reducir el gasto en intereses. Todo esto ayuda, ¿verdad? Pero cuando usted suma, no suma la reforma tributaria. O sea, al final la reforma tributaria, ¿verdad?, tiene un rol dentro de todo este esquema. Cuando usted ve más hacia adelante y ve las perspectivas de tasas de interés, ¿verdad?, uno se da cuenta de que no es un buen momento para ponernos a endeudarnos, ¿verdad?, fuertemente, porque el problema es que ahora no lo ve, porque tiene tasas de interés bajas, y entonces eso no hay problema.
Pero a la vuelta de 4 años, cuando el gobierno de Estados Unidos suba las tasas de interés, vamos a tener gastos de intereses mucho más altos. Y entonces sí le va a doler al país haberse endeudado, lo que se va a haber endeudado por haber pospuesto la reforma tributaria. Ok. ¿Qué dice el profesor? Bueno, creo que ambos, tanto Gerardo como Manrique, han tocado varios puntos importantes. Y cuidado si no, un punto que Gerardo tocó de reojo, tal vez debería ser el que dentro de unas semanas o dentro de unos meses discutiéramos con más cuidado. Estamos jugando con reglas del juego en las cuales le guste a uno el proyecto en discusión o no le guste el proyecto en discusión, y a mí pues he hecho público que había cosas que no me gustaban para nada y había otras que apoyaba. 2/3 partes de los diputados, el apoyo del Ejecutivo y una discusión de 1 año y medio no son suficientes para terminar de resolver un tema. Y al final, quien a menudo lo resuelve es la Corte, y a menudo eso se resuelve por la forma y no por el fondo. Y no sé si queremos, independientemente del tema, para la discusión del día de mañana, que esas sean las reglas con las cuales se definan las decisiones nacionales. Porque como decía Gerardo, no espera la economía, tampoco espera la política, tampoco esperan los tragedias naturales, tampoco esperan muchas cosas que requieren una toma de decisiones más ágil. La situación fiscal a mí me parece que es muy problemática, y es un problema que es mucho más grande de lo que es urgente, en el sentido de que si uno trata de ver si puede patear la bola para adelante, si puede ser irresponsable, hay un margencito para patear la bola para adelante. El problema, como decía Manrique, es que el costo de patear la bola para adelante es altísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Costa Rica en algún momento, hace como 30 años, cuando la deuda llegó a su pico histórico, debía bastante más que lo que produce en un año, debía casi lo que produce en 2 años. Vinieron años de ajuste muy duro, 2 o 3 décadas de generar lo que se llama un superávit primario, en otras palabras, que el gobierno, antes de pagar los intereses, le estuviera sobrando un poquito de plata. No necesariamente sobraba después de pagar los intereses, pero por lo menos sobraba antes de pagar los intereses, que cuando uno hace la matemática del asunto es la parte más importante del cálculo. Y nos fuimos desendeudando y desendeudando y desendeudando, y pasamos de deber casi 2 veces el ingreso nacional a deber un poquito más de la 1/3 parte del ingreso nacional. O sea, de deber 20 y pico meses de producción a deber 4 meses de producción, a base de que la economía iba creciendo y de que se tenía el superávit. El superávit se pierde en los últimos 2 o 3 años. Se pierde en parte por la crisis internacional, en parte por decisiones que se tomaron desde los gobiernos, pero se pierde. 3 años. 3, 4 años, ya así es que ya se me olvida que estamos en el 2012, hace 4 años. Después de 20 de superávit, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué pasa si no recuperamos el superávit primario pronto? ¿Se acaba el mundo mañana? No, porque tenemos toda la virtud que acumulamos en 2 décadas a nuestro favor. Pero nos empezamos a poner poco a poco, poquito a poco, en la situación en la que alguna vez estuvimos. Inicialmente eso se manifiesta con tasas de interés más altas, con que la gente se puede financiar más difícilmente, se financia más caro. Eso complica al que quiere una casa, al que quiere un carro, eso complica a la empresa cuando está produciendo. Y poco a poco se va manifestando de forma mucho más serias conforme esa tasa va subiendo. Entonces, por eso es que es importante que el país arregle el problema ahora, que es manejable, y no que deje de pasar varios años antes de meterse al problema, porque en ese momento va a ser menos manejable. Y a eso me refiero con que esto es mucho más lo que es de importante que lo que es de urgente. Porque si alguien quisiera patear la bola para adelante, lo podría patear 1, 2, 3, 4 años. Pero arreglar el problema ahí sería mucho más complicado que arreglarlo en 1 año, en 2 años, a la vuelta de la esquina. Son decisiones técnicas, políticas, más técnicas que políticas. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que en estos temas cuesta mucho separar ambas cosas. Okay. Técnicamente una solución necesita 2 cosas. Número 1, que los números den. Claro. En este caso, y en buena parte gracias a la labor de Manrique y del equipo en el que él está, los números les daban. Es una decisión estrictamente técnica. Hay una que es medio técnica y medio política, que es ¿y a dónde está lo que se cobra con esos números? Grabando esto, grabando aquello, con qué tasas, en qué modalidades, etcétera. Y eso también es en parte político, el país diciendo que quiero que pague y que no quiero que pague, pero también es una decisión técnica. Que no quiero nada.
que muchos lo que dijeron es no quiero nada, no viendo que la cosa se le complica a mediano plazo. Claro. Y luego, por último, hay una decisión estrictamente política, que además no solo tiene que ver con la política grande, ¿verdad? Cuál es la visión de país que se tiene sobre la tributación y sobre los problemas fiscales, sino en algunos casos sobre la política pequeña. ¿Cómo salgo en el periódico más fácil? ¿Verdad? ¿Bloqueando o ayudando? ¿Qué pasa en la elección a la vuelta de la esquina? ¿Verdad? Si el gobierno se percibe que avanza, si se percibe que retrocede. Y ese calculito político, digamos, de más corto plazo, que digamos es la política, no la gran política, sino de la política baja. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Yo aquí ya estoy fascinada. Espero que ustedes también, para que podamos aprender, escuchar y tener un universo mucho más amplio que el que sí quiero pagar impuestos o no quiero pagar impuestos. Ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Don Alberto, hoy estoy yo. Don Alberto, plantea el siguiente tema. Bueno, muy a menudo se oye en esta discusión por qué estamos hablando nada más de aumentar impuestos, porque no estamos hablando de cobrar mejor los impuestos que existen, porque no estamos hablando de recortar gasto. Y ahí yo lo que quiero plantear es, está el cambio chiquito y está el cambio grande. Uno puede hacer un esfuerzo administrativo para cobrar mejor los impuestos que existen, pero mientras no le demos a tributación más instrumentos para cobrarlos, es muy poquito lo que va a lograr. Si queremos que tributación de verdad los cobre, necesitamos cambiar las leyes para que tributación tenga los instrumentos para cobrar. Como decía don Manrique, con toda corrección, el gasto es muy rígido. Salarios, pensiones, intereses, las transferencias que manda la Constitución y las transferencias de la política social son el 89% de los gastos. Y lo que queda lo que se puede posponer es o hacer obra, o el 3% que se va a compra de bienes y servicios, que es realmente pequeño. Entonces, si queremos pedirle al gobierno, usted administrativamente, sin cambiar leyes, sin cambiar nada, dentro de la estructura del Estado, recorte gastos, lo que puede recortar es muy poquito. Si queremos cambiar que de verdad recortemos gastos, lo que necesitamos es una discusión nacional de, bueno, replanteémonos de qué tamaño es el Estado, qué hace de lo que hace hoy y qué deja de hacer, de lo que no hace hoy, qué empieza a hacer, cómo se hace cada una de estas cosas, cuánta gente necesita. Pero esa discusión es una discusión que también requiere pasar por la Asamblea, pasar por la Corte, y que de hecho sería una discusión mucho más de fondo y muchísimo más divisiva que la de los mismos impuestos. Entonces, estamos llegando a un punto en el cual lo que se puede hacer administrativamente, ¿verdad?, cambiando las cositas que un ministro de Hacienda no puede cambiar solo, ya casi todo se acabó. Si queremos arreglar este problema por cualquiera de las vías, cobro, impuestos o gasto, hace falta pasar las cosas por la Asamblea, pasarlas por la Corte, majar muchos callos, todo un debate nacional y todas estas cosas que se nos plantean tan a menudo. Entonces, el hecho de que el sistema de toma de decisiones nacionales está tan entrabado es grave, sea cual sea la solución que uno plantea. Usted estaba contando que le llegaron un par de emails de gente diciendo, bueno, que para hacer más instituciones y cuando se reestructura el Estado, cuando se repiensa el Estado. Tienen razón, en algunas de esas cosas hay que hablarlas, pero esas no se hablan en el sexto piso del Ministerio de Hacienda. Esas tienen que pasar por Cuestemoras, las tienen que pasar por la Corte, las tienen que pasar por un debate muy amplio. Entonces, ya llegamos al punto en que cualquier solución es de esa magnitud, y requiere de que volvamos a poder tomar decisiones como país, que es lo que se nos ha entrampado bastante. Hay un justo medio entre lo que piensa la gente, lo que quiere la gente, este tema que es reiterativo de que para qué más plata, para que haya muchos sacos rotos. Hay un justo medio, don Alberto. Yo creo que sí. Bueno, para empezar, entre la técnica y política, yo creo que hay un justo medio. En política, aunque una persona sea política, igual debiera hablar con fundamento, y igual debiera tener un bagaje en lo que está hablando. Igual, si no es su tema, debería respaldarse en otros, ¿verdad? O sea, el hecho de que una persona esté del lado de los rudos y no del lado de los técnicos, como decían en lucha libre, ¿verdad?, no significa, ¿verdad?, que no tenga que fundamentarse en lo que dice, ¿verdad? Así que sí, hay un justo medio. Me parece además que este es uno de los temas en los cuales tenemos que acordarnos de que el hecho de que podemos ver vicios medianos no significa que podemos imaginarnos soluciones grandes. Okay. Si yo veo al primo que yo sé que no paga el alquiler hace 3 meses, que le van a desahuciar la casa,
tomándose 3 imperiales en la cantina el sábado, yo puedo pensar por un lado, qué barbaridad, un fulano en esta situación no debiera estar gastándose $1,500 en cerveza el sábado en la tarde, ¿verdad? Pero por otro lado, creer que esos $1,500 arreglan el problema de 3 meses de no pagar el alquiler, no lo arreglan. Pueden servir como símbolo de lo que no se debe hacer cuando uno está tan emproblemado. Pero la solución al problema mucho más grande no alcanza con no tomarse las 3 birras, ¿verdad? Entonces, cuando uno identifica algunas formas de desperdicio obvias, son muy criticables, son éticamente muy censurables, pero solucionarlas no es el final del arreglo. Solucionarlas es el principio del arreglo. Igual falta mucho más. ¿No, Gerardo? Sí, es interesante la discusión, y si uno trata de pensar que es el más técnico de todos los que estamos aquí, objetivamente y con independencia del color político, uno tendería a suponer que no importa el partido político al cual yo pertenezco, el objetivo es común, el objetivo es lograr que Costa Rica como país esté cada vez mejor y que sus ciudadanos tengan la oportunidad de trabajar. Lo que dirían los economistas, que quizás la mayor preocupación del mundo en este momento no es tanto el sector monetario financiero, sino el sector real, la posibilidad de generación de empleo. En el caso particular de Costa Rica, la crisis nos golpeó llevando ese indicador de desempleo abierto a casi un 8%. Con la recuperación que hemos tenido se ha logrado bajar un poco, pero seguimos en niveles altos de un 7%. Sin embargo, lo que la gente no conoce, y es una lástima porque hay un esfuerzo muy grande que hace el país para elaborar un documento que se llama la encuesta de hogares, que ahí hay información micro, que llamamos, o información minuciosa, que cuando uno divide los hogares de Costa Rica por cantidades iguales, más o menos estamos hablando de 250,000 hogares por quintiles y demás. Y resulta que cuando uno ve el quintil de hogares de menores ingresos, ahí la tasa de desempleo abierto no es de un 7%, la tasa de desempleo supera el 20%. Y cuando uno piensa, siendo padre de familia, que si yo estuviera en una condición de no tener empleo, ingreso para llevar el sustento a mi casa, sí es preocupante, ya no solo por la situación particular de esa familia, sino que lo más importante es que los elementos económicos técnicos que hoy se discuten en el Congreso o demás tienen repercusiones sociales. Y Costa Rica ha sido diferente al resto del mundo, al resto de Centroamérica, porque hemos tenido una estabilidad social que nos ha permitido a los costarricenses poder trabajar, al sector privado poder invertir sin problemas de inestabilidad social, que hoy en Europa son una de las mayores preocupaciones, casos extremos como el caso de Grecia, que es ya bien conocido. Entonces, si uno parte de ese supuesto, necesariamente hay un problema. Hay que sentar a la familia y hay que decirle, mira, los ingresos que están llegando, técnicamente los ingresos corrientes a la familia, no están siendo suficientes para atender el nivel de gasto. Y esto no es una cuestión de ayer, es una cuestión que se viene arrastrando durante cierto tiempo. Y entonces cuando una familia se sienta como país, con independencia de cómo piensa el hermano mayor, el hermano menor, el papá, la mamá, hay un sentido común de beneficio familiar y uno dice, bueno, veamos a ver del lado de los ingresos si alguien trabaja más tiempo, si es más productivo, si logramos incorporar más gente a traer más ingresos, o vamos a socarnos la faja, es lo que uno dice tradicionalmente en la casa, y nos vamos a sacrificar todos, y eso lleva a reevaluar qué es lo que cada quien está haciendo, en qué está gastando, cuál es el impacto de ese gasto en el bienestar de la familia, y eso es lo que yo creo que quizás en Costa Rica nos ha faltado. Yo coincido con Alberto de que somos un país histórico lleno de leyes, entonces aquí uno no puede pensar en hacer cosas, el Ejecutivo no puede hacer cosas si no tiene leyes previas. Y ese es quizás uno de los puntos de aprendizaje de este tema, de que nuestro Congreso, nuestro reglamento legislativo y demás, se ha hecho súper complicadísimo. Y entonces vea, por ejemplo, esta ley de transparencia fiscal, ese es otro proyecto de ley que tiene ya más de 2 años. Y una entidad como la Organización para el Desarrollo Económico Europeo nos había advertido
ya con suficiente tiempo que debíamos nosotros lograr una serie de estándares para colaborar y minimizar el tema de la evasión tributaria, y que para eso se requería, aparte de los acuerdos de intercambio de información tributaria, una ley. Pues resulta que esa ley no ha logrado salir, y con todo lo que está sucediendo de renuncias, de rechazo del proyecto de solidaridad tributaria, hay una noticia que por ahí salió que tal vez la gente no le da la importancia, y es que no pasamos de nuevo, y eso avergüenza las mediciones de calificación que hace la OECD para calificar a los países sobre que si son colaboradores transparentes o no en el manejo de su sistema tributario. Aquí la Unión de Cámaras, la Asociación Bancaria se han manifestado en el foro legislativo, y no ha habido forma de que ese proyecto se apruebe. Una de las cosas positivas de toda esta cosa que sucedió, de toda esta incertidumbre, es que la Sala Cuarta ratificó que el proyecto 208 bis sí es legal. Entonces yo lo que diría, de todos los males el menor. Si el tema de solidaridad tributaria por forma y no por fondo tuvo sus problemas, y yo creo que es prácticamente imposible regresar a volver a discutir ese proyecto, empecemos ya de inmediato a ver qué otros proyectos hay ahí en la Asamblea Legislativa que requieren aprobación rápida. Está el tema que decía Manrique del eurobono, que si bien es cierto, yo coincido que no es la solución de fondo o estructural, pues sí nos viene a traer recursos frescos de afuera a plazos más largos, por lo menos para que el flujo de caja, que es lo que llamamos los técnicos, no esté tan apretado y le dé oxígeno al gobierno para poder pensar de manera más de mediano y largo plazo en soluciones estructurales. México, el caso de Chile, Colombia, están aprovechando la coyuntura mundial y están haciendo emisiones, incluso en el caso de México, hasta 100 años plazo y a tasa de interés fija. Pero eso requiere que ese proyecto, que ya fue aprobado en económicos, sea ratificado en el Congreso. El otro proyecto del cual todo el mundo habla y en el que estamos de acuerdo, creo yo la mayoría, es darle mayores poderes racionales, que ese es un tema que quiero tocar más adelante, con el manejo de la información tributaria, para lograr minimizar la evasión. Pero ¿qué pasa con este proyecto? Tiene alrededor de 700 mociones. O sea, también está bloqueado. No estamos de acuerdo, por un lado, en que el gobierno tenga más ingresos, pero por otro lado la gente dice que entonces se ataque la evasión. Pero para atacar la evasión, yo coincido con Alberto, hay que darle ciertas atribuciones a la tributación. Resulta de que una minoría legislativa no está de acuerdo y le mete 800, 700 mociones y lo tiene ahí congelado. Yo escuché al vicepresidente Lieberman que también ellos están pensando en un proyecto de ley más de mediano plazo para ordenar el sector público en términos de un mayor control, en términos de mayor eficiencia, y va a ser otra casa de endeudamiento. Otro pleito. Exactamente. Y entonces al final lo que uno dice es, si tenemos esa visión país, necesariamente, querámoslo o no, hay que sentarse a negociar. Todas las partes tienen que sentarse a negociar, conscientes de que no estamos solos en este mundo y que los inversionistas, sean locales o sean extranjeros, no van a esperar. Yo he escuchado a muchos inversionistas costarricenses decir, en Costa Rica se están complicando tanto las cosas que es mejor irse a Nicaragua. Ahora es más fácil invertir en Nicaragua, y conozco ya por lo menos 3, 4 casos que se han llevado su planta de producción de Costa Rica a Nicaragua. Costarricenses, qué no decir del inversionista extranjero, que al ver esta falta de seguridad jurídica y esta incertidumbre, son muchísimas las alternativas que hoy tienen, y eso nos está afectando, o nos podría afectar seriamente si pensamos ya, no desde el punto de vista del balance fiscal, sino si pensamos desde el punto de vista del balance externo, donde gracias a gente como Alberto, que pensó en su momento visionariamente, tenemos hoy una balanza de pagos distinta, con una participación de ingresos por servicios muy relevante y una inversión extranjera directa que nos ha permitido paliar todo el tema del déficit comercial. Gracias. Vamos a hacer una pausa, porque vamos a ver si logré tener
porque es que yo creo que hay que, aquí, vea que ahora que los oiga ustedes, todavía lo tengo más claro, o sea, aquí el tema es como dejar claras las cosas. O sea, si la gente dice, por ejemplo, pero todo el Estado gasta más de 360 mil millones en asesorías, ¿cuánto va a generar para el fiscal? Pero si la plata se bota en tal cosa, entonces un poquito dejar claro que el tema no es ese en este momento, Alberto, porque, y Manrique, porque resulta que entonces estamos dándole vueltas a algo, y si la discusión se sigue planteando en esos términos, va a pasar lo mismo que pasó ahora, o sea, no va a pasar nada. Sí. Y a veces generalizar así es muy grave, o sea, por supuesto, uno se puede imaginar una asesoría como una manera de emplear un primo, y pasa, desgraciadamente. Sí. Pero también, cuando se hace una obra pública, queremos que un ingeniero vaya y verifique que no se va a caer, ¿verdad? Que sea el Y mejor. cuando se hace la expropiación, queremos que un abogado se asegure de que se va a ser efectiva. Y cuando no hay un especialista en la caja para atender a un chiquito, hay que mandarlo a un especialista afuera. Y todos son asesores, todas son asesorías. Y cada vez que queremos que queremos que las leyes vayan bien escritas a la asamblea antes de ser discutidas, eso pasa por un par de asesores también. Entonces no podemos tomar toda una categoría y demonizarla, aunque sepamos que hay mucho de eso que se puede recortar, hay mucho de eso que es carne, que no es grasa. Manrique, si quiere aportar algo para que hagamos una pausa y poder contar un poquito lo que está planteando la gente, tal vez para que ustedes tengan una idea. Hace Manrique. Sí, sobre el tema. no, en el tema de gasto, yo creo, o sea, y este gobierno ya tenía todos y sigue teniendo todo encaminado a mejorar la calidad del gasto, en parte con este proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿verdad? El tema de asesorías, en el mismo rubro está, por ejemplo, cuando se contrata, cuando los servicios de informática, por ejemplo, de Hacienda, se tercerizan, ¿verdad? Bueno, eso entra en ese mismo rubro, ¿verdad? Y sin servicios de informática no podemos funcionar en Hacienda, ¿verdad? Definitivamente. Pero nada más rápidamente, en la parte de gastos, digamos, esto, como decía Alberto, pasa por cambios en leyes, ¿verdad? Y toma más tiempo, pero ya viene encaminado, ¿verdad? O sea, aquí lo que pasa es que necesitábamos, bueno, tener del lado de los ingresos algo que sostuviera las cosas, ¿verdad? hasta que se pueda mejorar o hacer una mejora estructural en la parte de gastos. Ahí teníamos seguimos teniendo ideas de eliminar algunas duplicidades, ¿verdad? Tratar de que las entidades públicas obtengan ingresos mediante la venta de bienes y servicios. Y tenemos también la idea de mejorar la capacidad de dirección del gobierno, ¿verdad? No solo del gobierno central, sino del sector público como un todo, porque en este momento el sector público, las entidades descentralizadas están cada una por su lado, ¿verdad? Y cuesta mucho traerlas Esos son los grandes problemas que hay que arreglar aquí. ¿Cómo los vamos a ir digamos, haciendo? el gobierno central es como una tercera parte de todo el sector público, ¿verdad? Entonces, cuando usted ve que la Asamblea Legislativa aprueba el presupuesto del gobierno central, bueno, está aprobando Cada vez que una hacen tercera Asamblea parte. Legislativa me entra un hueco en el estómago, me da cosa. Porque ahí tenemos que ver los costarricenses, la clase de diputados que elegimos. A mí que me perdonen todos los buenos, los malos, porque aquí no voy a personalizar, porque no se trata de personalizar. Se trata de que cuando uno oye gente que conoce el tema, se da cuenta que quien aprueba las leyes tiene que saber del tema, tiene que estar preparado. Pero, doña Amelia, en este momento, con las reglas con las que están jugando, aún si tuviéramos 57 clones de don Próspero y don Mauro, se pega la cosa. O sea, de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que algunos diputados a veces parecen solo verlos, otros me ha tocado conocer a diputados de 4 legislaturas y saber que siempre hay unos cuantos que son muy buenos. Sí. El problema es que con estas reglas no es un tema de calidad de los diputados, es un tema de lo fácil que es para el que quiere destruir, y lo difícil que es para el que quiere construir, y el aplauso que desde afuera de la Asamblea, pensando en el proyecto del día y no pensando a largo plazo, le damos al que destruye cuando destruye lo que no nos gustaba.
Entonces, destruir es mucho más aplaudido y no solo mucho más fácil que construir cuando se juega con estas reglas. Hacemos una pausa y volvemos para leer un poquito lo que está diciendo la gente, para que ellos también puedan, si tenemos personas que quieren hablar dentro de eso que pedí, muy específico y muy fundamentado, también podemos atenderlos. Una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Vamos a ver, de todo. Usted levanta la mano el que quiera referirse a alguno, porque hay otros que son opiniones. Víctor Solano dice, pero aún así no sabemos elegir bien a los diputados. Randall Hernández, hasta que el gobierno no muestre transparencia en su rumbo, creo que será muy difícil que un paquete de impuestos pase. JBWNet, ¿qué le garantiza al pueblo el uso correcto de los nuevos impuestos? Las mismas garantías de los actuales. Bernal Rojas, discutir el plan fiscal como un proyecto país nos dará una idea de la calidad de políticos que tenemos, o nos dio, será. Lo que mal comienza, mal termina. Don Alberto, lo que hace falta, dice, piensa Costa Rica, es voluntad y liderazgo, que se ganan con credibilidad, que es lo que no tiene este gobierno. Y hay uno que dice, Víctor Solano, entonces, ¿quién podrá defendernos? Dice, ejemplo de asesoría corrupta, Rectacope contrata, bueno, ese sí. ya don Alberto se refirió al tema de la ética y todo eso, no, que no está en discusión en esta entrevista. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Para no volver sobre lo mismo. Dice, el gobierno no tiene abogados e ingenieros, esas asesorías son un desperdicio y una piñata. Tal vez podamos explicar un poquito que eso. Bueno, me parece que Manrique puede poner números a lo que voy a decir. Hay una discusión en cómo se hace la administración pública, en cuáles actividades querés tener una persona de planta, porque si es muy íntima a la institución o si es muy frecuentemente necesaria, no querés estarla contratando, y en cuáles actividades querés tener una persona contratada por fuera, porque no necesitas algo de esos todos los días y porque no es una cosa tan en el centro de la organización. Entonces, tomar la misma actividad, ¿quién programa las computadoras que la institución tiene que tener? Y si cae en esta etiqueta, llamarla que está mal, y si cae en esta etiqueta, decir que está bien, es demasiado simplista. Hay asesorías que no deben existir, pero también hay muchísimos puestos que el puesto no debiera existir y más bien tener una asesoría en vez de ese puesto. Y hay otros rubros en los cuales no deberíamos tener ni la asesoría ni el puesto, sino que no hacerlos, pero también hay otro montón en el que deberíamos tener uno o el otro porque deberíamos hacerlos y no lo estamos haciendo. Entonces, en vez de cortar así con un cuchillo así de grueso, esto requiere cortar con un cuchillo más fino, y que varía de institución en institución. Aquí nos dice alguien, es que el tema no es blanco y negro, doña Amelia, si fuera blanco y negro sería muy fácil. Exactamente. ¿Verdad? El último tema blanco y negro en este país fue la condenada carretera ahí de la zona norte de la paralela del río. Casi todos los demás son grises. O sea, ese es un tema blanco y negro, en que el qué es toda la discusión, el cómo es completamente secundario. En esta discusión que estamos teniendo ahora de lo fiscal, el cómo es toda la discusión. Dice, ¿por qué si se recibió la alerta de hacer la ley de transparencia fiscal, el gobierno no actuó, no hizo nada? Ya lo explicamos, pero... yo creo que está en la asamblea. Bueno, sí. El gobierno... Lleva ahí mucho tiempo en la asamblea, ¿verdad? Pues que, doña María, yo he visto leyes que hay que cabildearlas 7 años para que pasen unánimes al final. Qué increíble, ¿verdad? Como la reforma de zona franca del 2009. Si le íbamos a pasar unánime 57-0, ¿cómo es que hizo falta empujarla por 7 años? Es porque estamos jugando con malas reglas. Aparte de los jugadores, ¿verdad? Dice, si pide, bueno, ya lo explicó don Alberto, si pide un asesor para leer una ley, ¿para qué tenemos servicios técnicos? Eso es verdad, pero sí. Eso ya está, esto está clarísimo. Dice, mucha hablada. Hay una solución, y es que se sienten todos unidos por el país y definan el tipo de desarrollo a mediano o largo plazo. Yo que todos los días hablo de eso, en este momento eso no dice nada. Porque todos decimos lo mismo, todo el mundo viene y dice lo mismo, pero a la hora de la hora eso no está pasando. Porque la gente seria tiene también diferencias de fondo entre ellos, no solo diferencias de forma entre ellos. Sí, ahí yo sí tengo una opinión, porque a raíz de esta resolución de la Sala Cuarta, uno ve reacciones diciendo qué bueno, qué rico,
que le pegaron a este gobierno. Pero yo creo que ahí son ciegos, porque los periodos electorales y presidenciales de este país son de 4 años. Entonces, con independencia del color político que yo tenga, si supuestamente voy a tener alguna probabilidad de ejercer el mando de este país, bueno, lo que le suceda a este gobierno va a tener repercusiones de mediano y largo plazo que van a afectar también al partido político o a los partidos políticos que hoy están en oposición. Entonces, el tema de no resolver estructuralmente el déficit fiscal no es un tema de liberación nacional, sin estar diciendo aquí que estoy a favor o en contra de liberación, sino que sea el PAC, sea el libertario, sea el PACE, quien después llegue a ocupar las posiciones de gobierno, también va a tener el mismo problema mientras no se busque una solución de fondo. Y entonces, en ese sentido es donde uno dice que hay una falta de visión de largo plazo, de visión país. La discusión que estamos teniendo es una discusión de cortísimo plazo. Y ahora sí quiero agregar otro elemento, que Costa Rica es muy pequeño en el mundo y que se nos olvida de que nos están viendo para calificarnos. Así como en las escuelas, los colegios le miden a uno la ejecutoria, existen lo que se llaman las agencias calificadoras de riesgo. Y tanto para el acceso a los mercados financieros internacionales, como para la búsqueda de recursos de los bancos o de las empresas en el sector externo, esa situación de calificación macroeconómica de capacidad de pago pesa a favor o en contra. Y entonces, cuando uno conversa con estas agencias, ya no solamente trasciende los indicadores económicos que todos hemos estudiado, de política monetaria, de política fiscal, de sector externo, sino que también la misma situación de estabilidad política, la misma situación de seguridad jurídica, la misma situación de seriedad de las discusiones nacionales, suma o resta en la calificación que tienen los países. Y entonces yo me acongojo cuando veo, pucha, ¿qué estarán diciendo afuera de la situación particular de nuestro país, cuando las agencias han dicho, bueno, no es que se va a acabar el mundo? Moody's, que es una agencia de calificación, lo dijo recientemente: yo puedo convivir con una situación de déficit fiscal de gobierno de un 5 o 6%, siempre y cuando esto sea transitorio y haya una discusión de fondo de resolver el problema estructural fiscal de Costa Rica, porque ellos mismos reconocen que a nivel de calidad del recurso humano, a nivel de democracia, a nivel de paz, a nivel de competitividad, Costa Rica es bueno, los costarricenses somos buenos, mas sin embargo no logramos, desde el punto de vista de nuestra organización política, que los procedimientos, las normas, o sea, nos hemos enmarañado en un sistema muy complejo, que con independencia de quién sea el presidente de este país, podríamos traer el mejor presidente del mundo. Yo creo que la ejecutoria sería igualmente mala, porque está atado de manos en esta maraña de procedimientos y leyes. Este tema que está tocando Gerardo de las calificaciones de riesgo, es importante, se haga o no se haga lo que voy a decir ahora, pero sobre todo si se hace, y es muy importante que tengamos en la conciencia nacional que esto viene. Nosotros tenemos, el gobierno tiene su faltante. Ese faltante tiene que salir a financiarlo, tiene que pedir prestado y pagar deuda vieja, y pedir prestado nuevo en el mercado nacional, pedir prestado y pagar deuda vieja en el mercado internacional. En este momento nosotros estamos muy desbalanceados, tirando todo el financiamiento de la deuda pública al mercado nacional. Alguna vez estuvimos en el otro extremo, y como el que se quema con leche ve la vaca y llora, como alguna vez estuvimos en ese extremo, hicimos muy difícil el endeudarse afuera para nunca caer en ese extremo, pero ahora caímos en el otro extremo. Cuando toda la deuda se financia localmente, entonces todo el déficit tiene que acomodarse en los mismos recursos que si no se convertirían en crédito. Y eso encarece mucho el crédito y dificulta mucho la creación de empleo. Entonces, en los últimos años en que hemos tenido que colocar déficits tan grandes en el mercado, afuera lo que estamos es pagando, no pidiendo, agravando lo que se coloca en el mercado. Entonces, en este momento es muy importante, y esto debería poder pasar por la Asamblea un poquito más rápido, porque no es tan enmendable, no es una cosa tan complicada. ¿Qué es un poquito rápido ahora, como estamos enredados en Asamblea? Vea, hay países en los cuales los temas de los que estamos hablando se deciden en semanas. Sí, yo eso es lo que pienso, pero en fin. Y además,
voy a poner un ejemplo. Una ley en particular, no voy a decir cuál para no mezclar el enredo, que tuvo que pasarse en varios países. En el que más duró es donde el expediente legislativo es más corto y es más ralo. Y en donde menos duró es donde el expediente es más rico. Porque resulta que con la tecnología del siglo XXI, usted no tiene que decir una cosa enfrente de la vieja que perdón. No tiene que decir una cosa, no tiene que decir las cosas todas en actas con plenario en quórum para expresar su opinión o para hacer sentir su opinión. Y entonces, en otros legislativos, eso se aprovecha y un tema queda discutidísimo en semanas, mientras que con nuestros procedimientos quedan muy lentos en años. Pero en todo caso, volviendo al tema, este es un tema importante, el de dónde se financia el déficit. Y en este momento necesitamos volcar una parte de esto para afuera. Estoy llamando al señor de riesgo, a don Eric, que está escuchando el programa. Y si no, don Eric, llámenos usted 905-222-0000, porque nos va a hablar don Gerardo. Yo creo que Alberto levanta un punto fundamental, que yo lo estaba analizando, y eso que decía, el tamaño del déficit fiscal, con independencia del color político. Estamos hablando de un pastel al año de 1.800, 1.900 millones de dólares. Esa es la magnitud del tamaño del hueco. Cuando uno ve las cifras de financiamiento, que es lo que decía Alberto, el financiamiento del mercado interno en el año 2011 y parte del 2012 es más del 100% del tamaño de ese déficit. La última cifra que yo tenía en mente era casi un 120%. Eso quiere decir que estamos extrayendo del mercado interno sumas incrementales para poder pagar al sector externo, que es todo lo contrario a lo que están haciendo el resto de países. Eso significa que del segundo semestre del año pasado a hoy le hemos sacado recursos al mercado interno de más de 500 millones de dólares en cancelaciones de pasivos externos. Esos 500 millones de dólares, dicen los economistas, los recursos son escasos y de uso alternativo, estarían hoy en manos de financiación del sector privado. Pero al no hacerlo así, entonces estamos en una situación donde ya el ahorro costarricense, hay que tenerlo claro, el ahorro nacional no es suficiente para financiar todas las necesidades que existen tanto del sector privado como del sector público. Entonces, si hay una ventana abierta en el mercado internacional, si todavía tenemos un grado de inversión que permite que compañías de seguros, fondos de pensión, vía artículo 144A que se llama, puedan captar recursos de más largo plazo y flexibilizar el flujo de caja de gobierno, ¿por qué no hacerlo de manera inmediata y permitir que se regresen a la economía nacional y al sector privado esos 500, 700 millones de dólares? ¿De qué depende? De que ahora autorización legislativa. Que apruebe el Asamblea proyecto. Legislativa Ya también. ya Económico lo aprobó. La emisión de eurobonos hasta por 2.000 millones, pero tiene que ir al Congreso y el Congreso tiene que ratificarlo. Pero podría ser una semana. Claro. Que pueden hacer uno, lo que les da la gana. eso es lo que uno ve. Todo, pueden hacerlo rápido. Cuando Estados Unidos de Europa en el año 2008-2009, en los peores momentos de crisis, uno veía a las principales autoridades congresistas reunidos 24 horas, 7 horas al día, o sea, se reunían sábados, domingos, discutían con independencia del color político, porque había urgencia, porque había interés en rescatar el país, un sentimiento nacional. Eso es lo que yo creo que nos hace. Y la otra urgencia, para añadirlo a lo que decía Gerardo, la otra razón por la cual este tema es urgente, es porque si amarramos los plazos largos y las tasas bajas que el mercado tiene hoy, que son muy inusuales, eso es un respiro, no soluciona el problema ni de lejos, pero es un respiro adicional que se nos puede quedar por un buen rato. México colocó a la tasa más baja, la que nunca ha colocado, a 100 años. Opa. Entonces, este tema, pues yo creo que ya le dimos hasta por debajo de la lengua al tema, pero este tema es una de las cosas que se pueden hacer para solventar la coyuntura con una cierta urgencia, que añade bastante valor. Ahora, el gobierno está pensando en hacerlo. Es que el tema aquí, vean qué difícil es decir, es la asamblea, y no es que uno quiera la. Bueno, el gobierno tiene que mandárselo a la asamblea tiene que aprobarlo, pero eso ya pasó. Ya se lo mandó. El proyecto de eurobonos está en la asamblea. ¿Sí? Por eso. Entonces, ¿en la asamblea? Es la asamblea. Ahí, doña Bela, si usted ve, digamos, si usted ve lo que pasó el año pasado,
bueno, después de la crisis financiera, como el sector privado se replegó, ¿verdad? Y la demanda de crédito privado se cayó. Y eso le dio campo al sector público para financiarse, porque al mismo tiempo aumentó el déficit fiscal, ¿verdad? Entonces calzó muy bien. El sector privado liberó demanda de crédito, que fue sustituida por demanda de crédito del sector público. Pero a partir del segundo semestre del año pasado, aquí dice Patricia Pérez, ya se incrementó a $4.000 millones. Correcto. Y le faltan solo 2 días en plenario a eurobonos. Ok, ojalá que 2 días son 2 días como los medimos los humanos. Si eso es así, excelente noticia. Patricia Pérez es la presidenta de la Comisión sé, Económica, es correcto, ¿verdad? es correcto. correcto. Sí, bueno, lo que le decía es, conforme la economía se empieza a reactivar, ¿verdad? Y el sector privado empieza a usar esos recursos, nosotros empezamos a ver en las subastas que nos llega menos y menos, ¿verdad? Ya está, ¿verdad? Y ahí lo que pasa es que entonces hay que subir las tasas de interés. Eso es lo que hay que hacer para que sigan llegando los recursos que necesitamos en el gobierno. Eso lo que hace es frenar el dinamismo del sector privado. Ujú. Eso es lo que hace. O sea que esos estamos recursos- fregados por todos lados. Entonces, se está levantando la No, economía. Alberto, usted es como yo, porque él es el más callado, pero aquí también se vale interrumpir. Se está levantando la economía, ¿verdad? Y usted lo que hace es estrujar la inversión privada, porque es la única forma en que se puede financiar este gobierno. Sí, y estrujarla doble, porque no solo se están levantando las tasas y recortando el acceso a recursos, sino que además, como ahora el financiamiento externo tiene que venirse por el camino viejo, que es atraído por las tasas de interés, entonces encima de eso el sector privado está estrujado por la apreciación de la moneda. Entonces, el mecanismo que vos acabas de mencionar con ese componente adicional, ¿verdad? Aquí me dice alguien que no sé quién es, algunos sí sé, otros no sé, porque es por teléfono. ¿Para qué queremos crédito? Para consultoría, no a hueve. Y lo leí así porque le voy a decir así también porque no sé quién es. Señores, es que el problema, yo lo que trato es de que hablemos en serio, o sea, el problema es serio. Ya don Alberto al inicio, tal vez no haya escuchado, dijo, estamos en contra de las cosas que se hacen mal hechas, y hay consultorías mal hechas, y hay asesorías que no deberían estar, pero hay otras que se hacen falta, o sea, lo que queremos es que las cosas se hagan bien hechas. Y además con en este ética. tema no estamos hablando de si pedimos o no pedimos prestado, o sea, lo del crédito es un dado, la pregunta es a quién le pedimos prestado. Lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando es de que no todo ese crédito se pida localmente, sino que una parte se pida en mercados más baratos que este, así que no viene el caso. Bien, vamos a hacer una pausa y vamos a volver con el director ejecutivo de Fitch para Centroamérica, que es una calificadora de riesgo, don Eddie Campos, para que él también nos ponga en dimensión de lo que estamos señalando ahorita. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Gracias a don Eric Campos, director ejecutivo de Fitch, que es una calificadora de riesgos para Centroamérica, nos da su punto de vista, su análisis sobre el tema que estamos tocando en este momento. Don Eric, adelante. Doña Amelia, quizá brevemente decir qué es lo que hacemos como agencias calificadoras de riesgo. Perfecto. Básicamente, lo que nosotros hacemos es dar una opinión sobre la capacidad y la voluntad de pago que tienen aquellas entidades que emiten valores de deuda. Normalmente son calificados en este sentido los propios gobiernos soberanos de los países, así como las empresas y los bancos que emiten en los mercados internacionales y en los mercados locales. Entonces es básicamente eso, es decir, qué tan buena paga o qué tan mala paga es una entidad, ¿verdad? Okay. Hay 4 temas fundamentales que tocamos cuando nos abocamos a analizar específicamente la capacidad y la voluntad de pago de un gobierno. Estas tienen que ver básicamente con el desempeño económico. Ahí podemos meter temas de historiales de estabilidad económica que tiene el país, capacidad para responder a shocks, la tendencia de crecimiento económico, cómo ha sido la inflación, si ha sido alta, si ha sido muy volátil. Hay otro tema que tiene que ver con características estructurales del país, de las que ya se habló brevemente anteriormente, que tiene que ver con la estabilidad política y social, el clima de negocios, cómo se comportan las tasas de ahorro domésticas y cómo es el sector financiero.
El tercer tema es el tema de finanzas externas, que tiene que ver con toda la sostenibilidad de la balanza de pago y las necesidades de financiamiento externo que tiene el país. Y el último tema, que quizás digamos quizá de los más importantes por el enfoque de lo que es una calificación de riesgos, es el que tiene que ver con finanzas públicas. Ahí estamos hablando básicamente con la flexibilidad y la sostenibilidad fiscal de un país, con cuál es la dinámica de endeudamiento que tiene, cómo es la estructura y la gestión de la deuda, cuál es el historial de pago que tiene un gobierno. Es muy interesante, pero todavía, aunque ha pasado mucho tiempo, se menciona y se habla de que Costa Rica tuvo un incumplimiento en los años 80. Entonces, para solamente señalar la importancia de aquellas decisiones que pueden ser políticas y que pueden afectar, digamos, esa capacidad, esa voluntad de pago que tiene un país. Todo. Sí. Memoria larga. Costa Rica, a nivel de calificación de riesgo, no es precisamente de los países mejores calificados si nos circunscribimos solamente al ámbito latinoamericano. Ya hay países que, aunque nosotros no hayamos desmejorado en términos absolutos, hemos desmejorado en términos relativos, porque muchos de los países de Latinoamérica han visto mejorada su calificación. Ahí podemos hablar de países como Chile, que tienen muchísimos años de ser considerado el mejor riesgo soberano de Latinoamérica. Después tenemos a países como México, Brasil, Perú, más recientemente Colombia, y un país que está muy cerca de nosotros, que es Panamá, que desde hace un par de años alcanzó lo que llamamos grado de inversión, que eso básicamente lo que significa es que hay una apreciación de una baja probabilidad de incumplimiento de sus obligaciones. Es una calificación, digamos, a la que muchas entidades aspiran a nivel internacional. Y Costa Rica se ubica, digamos, en el primer escalón de lo que se conoce como riesgo especulativo, ¿verdad? Es el primer escalón. Estamos como muy cerca del grado de inversión, por lo menos para Fitch, pero sin serlo, ¿verdad? Y esto es bien interesante, porque Costa Rica, cuando uno compara muchos de los temas que no tienen que ver con finanzas públicas, sino con todo el tema que tiene que ver con clima de inversión, con historial de estabilidad política y social, sale muy bien calificado, o sea, calificado a los mismos niveles que los países con calificaciones superiores. Creo que donde ha fallado Costa Rica a lo largo de los años ha sido en la consistencia del marco de políticas y en el manejo de sus finanzas públicas, ¿verdad? Básicamente, ahí es donde digamos que por lo menos en nuestra opinión, es un punto que no ha permitido a Costa Rica alcanzar el grado de inversión. Refiriéndome, digamos, tratando de resumir y yéndome específicamente a lo que son las cuentas fiscales y la dinámica de la deuda del país, creo que don Alberto lo mencionaba anteriormente. Nosotros, como país, Costa Rica hizo un gran esfuerzo por bajar las relaciones de deuda, y hoy tiene relaciones de deuda que son bastante bajas para su categoría de calificación, y tiene un perfil de deuda que es bastante bueno, digamos, también para su categoría de calificación. Sin embargo, hoy Costa Rica tiene el déficit general y el déficit primario más elevado de todos los países que están calificados más o menos en su misma categoría, ¿verdad? Como resultado de esto, el pago de deuda e intereses como proporción de los ingresos es bastante elevado. ¿Qué es lo que ha pasado, digamos, en el caso costarricense? Digamos, en los años de expansión, Costa Rica tuvo déficits fiscales, pero la deuda decrecía gracias a que había superávit primario y que había un fuerte crecimiento económico, ¿verdad? Entonces es cierto, había déficit fiscal, pero por lo menos a nivel de déficit primario, no había déficit primario más bien, sino que había superávit. El crecimiento estaba como por encima de los 6,5%, 7%, entonces eso ayudaba a bajar las relaciones de deuda del país. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio de la crisis financiera global, las cuentas fiscales se deterioran muy rápidamente. Eso tiene que ver con el hecho de que el gobierno hizo uso de ese espacio para tratar de impulsar la economía, y también por el hecho de que los ingresos tributarios del país son muy procíclicos, ¿verdad? O sea, si la cosa va muy bien, parece que la parte fiscal está muy bien, pero si la economía decrece, muy rápidamente los ingresos tributarios también decrecen. Eso tiene que ver con un tema que señalamos en nuestro informe, y es que decimos que la base tributaria del país es relativamente estrecha. Si uno mira los resultados del 2011, lo que señalan claramente es que se da la importancia de contener el gasto corriente, particularmente el tema de salarios, ¿verdad? O sea, hay una necesidad real, dado los déficits que presenta el país, de contener el gasto corriente, o digamos de buscar fuentes alternativas de ingresos, ¿verdad? Esa sería la otra opción, que dado lo que acaba de pasar con la reforma fiscal, que no se podrá pasar, pues eso se dificulta.
Por eso hablamos de que la dinámica de la deuda, digamos, está entrando en un ciclo de empeoramiento. Digamos, uno podría decir que aunque la relación de deuda a PIB, que es un indicador bastante utilizado para comparar la capacidad de pago de un país de Costa Rica, es actualmente muy baja, estamos hablando como de un 30-31%. La relación de ingresos, de deuda a ingresos, es bastante elevada. Entonces eso estamos hablando, por ejemplo, de que una relación de deuda a ingresos de 218% versus algo como por el 263% para otros países con similar calificación. Entonces eso también resalta la estrechez que tiene la base de ingresos de nuestro país. A diferencia del periodo 2003-2007, quizá aquí estoy siendo un poquito repetitivo, ahora el país presenta déficit primario. Creo que en el 2009 fue la primera vez que el país presentó déficit primario en 14 años, si no me equivoco, ¿verdad? Y además, como decía anteriormente, las perspectivas de crecimiento globales son modestas. Así que nosotros creo que tenemos retos importantes como país que resolver. Bueno, ¿qué quiero resumir con todo esto? A raíz, digamos, del fracaso con este tema de la reforma fiscal, ya nosotros cuando hicimos la revisión anual de la calificación en febrero pasado, de alguna manera habíamos incorporado en el escenario la posibilidad de que ya no se aprobara esa reforma. De todas maneras, siendo aprobada, los ingresos no iban a venir este año. En el mejor de los casos iban a venir el año entrante. Entonces había que ver cómo veíamos esa situación, y la verdad es que lo que hicimos fue afirmar la calificación. Eso es decir, bueno, mantenemos la calificación de Costa Rica, que actualmente la tenemos en un W+. Sin embargo, sí por primera vez señalamos que ya la tendencia de la parte fiscal se veía como negativa. Anteriormente la veíamos estable, y se da un cambio negativa en ese aspecto, digamos, de la evaluación, que habrá que ver, digamos, y tendremos que esperar un poquito para ver qué acciones toma el gobierno. Costa Rica se ha caracterizado, por lo menos en los últimos años, a tomar medidas cuando es necesario. Entonces la calificación pues dependerá, para dónde se mueve, dependerá de eso, ¿verdad? Dependerá un poco de qué acciones toma el gobierno, y ahí digamos, volveremos a tener nuestros comités de calificación y volver a tomar una decisión con respecto a nivel de riesgo que tiene el país en este momento. Muchas gracias a don Eric Campos. Vamos a hacer una pausa porque vean, les voy a preguntar a ellos qué temas creen que se nos está quedando afuera, para cerrar con el tema de evasión. Es que eso tenemos que hablarlo y tenemos que dedicarle un espacio. Así que vamos a hacer una pausa porque tenemos muchas cosas que se nos están agregando por variar al final del programa, pero ya volvemos. Nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. Continuamos con Nuestra Voz. Nuestra voz. Nuestra voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Don Alan Saborío, socio fundador de Deloitte y persona que nos ayuda mucho con el tema impuestos. Yo quería, antes de que pudiéramos entrar a los temas que nos faltan, pescar un minutito a don Alan para que él nos pudiera decir, virtud del análisis que él hace, a nivel de impuestos, ¿qué ven ellos como posibles salidas? Ya que hemos hablado de que todo pasa por la asamblea, de que todo lleva tiempo, pero posibles salidas que con conciencia de los diputados, si no entienden no importa, con conciencia, que confiaran, ¿verdad? Y no politiquearan, se pudiera llevar a cabo en 1 o 2 años, que pudiera dar un alivio a esta situación, que también ya hablamos, es algo mucho más complicado que solo eso, don Alan. Buenos días. Bueno, que lo demás está muy bien. Mire, con relación a su pregunta, como usted bien lo adelantó, en este país hay poco que hacer por la vía de reglamento, por la vía de decreto. Cualquier incremento de recaudación pasa necesariamente por la Asamblea Legislativa, y yo siento que en el evento de que existiera buena voluntad, habría alguna posibilidad en materia de IVA, guardando las negociaciones que en su momento se hicieron en la Asamblea Legislativa y en el gobierno, y lo que no debería de pensarse, por lo menos en este momento, es en impuestos que afecten la producción. Recordemos que en gran medida una buena situación económica es una gran ayuda al gobierno, es un poco un paquete fiscal. Cuando las empresas tienen utilidades pagan más impuestos,
De forma tal que en este momento creo que no deberíamos de caer en la tentación que se ha caído en algunos países de impuestos relativamente fáciles de cobrar, pero que agreden la producción del país. Y bajo ninguna circunstancia pensar en lo que alguna gente ha comenzado a decir, que lo sencillo es elevar tarifas y así recaudar más, porque eso nos llevaría a una situación terriblemente complicada a nivel productivo en este país. Don Alan, usted dice, hay poco que hacer, nos habla un poquito de lo que se puede hacer, pero se puede hacer algo. Sí, le reitero, yo siento que en materia de IVA ya había un acuerdo muy adelantado y eso podría generar un incremento importante en la recaudación, pero tenemos que recordar que todo pasa por la asamblea legislativa. Hoy a las 9 de la mañana. Don Alan va en carro, seguro. Hoy a las 9 de la mañana se reúnen con la Presidenta de la República para hablar sobre el tema. Don Alan. Exacto, a las 9 de la mañana algunas personas que nos dedicamos al tema de los que estamos siendo convocados, porque precisamente lo que se anda buscando es algún tipo de salidas alternativas en la medida en que pareciera ser que en la Asamblea Legislativa no hay mayor viabilidad para el tema de impuestos. ¿Y cuál sería la mejor salida? Sin tomar en cuenta la Asamblea. La mejor salida, al margen de la Asamblea Legislativa en este momento, es que el país siga creciendo, y por otro lado que la tributación directa, que la Dirección General de Tributación y la Dirección de Aduanas continúen por el camino que han venido, que es incrementando la recaudación por la vía de la eficiencia, y yo siento que todavía en eso hay muchísimo que hacer. Y igual que lo dijeron los señores hace un rato, doña Amelia, aquí no hay solamente un tema de ingresos, hay un tema de gasto, y en esto el gobierno tiene que hacer un esfuerzo mayor. Es cierto que el gasto es inflexible cuando vemos la estructura actual de gobierno, es por eso que se hace necesario, se hace imprescindible ya entrar en un tema de reforma del Estado, porque ahí sí podemos hablar de gastos menos inflexibles en la medida en que reformemos la estructura. Muchísimas gracias a don Alan Saborío. Don Alberto, es como dice usted, el tema es el cómo, para que camine y de verdad se logre, ¿verdad? Que es un poquito el tema. No, y además, aunque se haya maleado la palabra gobernabilidad, el tema es que cada vez que todas estas cosas, como lo fácil ya se hizo, como lo blanco negro ya se hizo, todas estas cosas requieren de pasar por entidades en cuyas reglas dependemos y que toman decisiones muy lentamente, ¿verdad? El problema legislativo en Costa Rica no es que no se logren las mayorías para aprobar las cosas, es cómo hacemos para que esas mayorías se traduzcan en resultados. Entonces, sea por el lado del gasto, sea por el lado en serio de elevación, sea por el lado de cuáles son los impuestos que queremos tener, todo pasa por instituciones cuyas reglas las hacen lentas e inefectivas. A ver, don Enrique. Nada más para dar una idea de cuál es el costo de estos atrasos, porque el atraso tiene un costo. Si usted, hagamos un cálculo bien optimista, supóngase que la tasa de interés se mantiene más o menos al nivel actual, que el gobierno puede colocar internamente, digamos, al 10,5% en promedio. Usted tiene o sea, si usted quiere sustituir la reforma con endeudamiento, eso es 1,5 por año, ¿verdad? Eso suma 6 puntos del PIB al cabo de 4 años. Digamos que retrasamos esto 4 años. 6 puntos del PIB. Al 10%, ¿verdad? Eso es 0.6 del PIB. Supongamos que la tasa de interés, además, la diferencia entre con y sin reforma es un punto. Debería ser más, probablemente, pero supongamos que es un punto. Bueno, un punto en una deuda de 30% como la actual es 0.3 del PIB. Ya va por 0.9. Entonces ya va por 0.9. Bueno, 0.9 es casi 2/3 partes de la reforma. Eso quiere decir que cuando usted pase la reforma dentro de 4 años, va a tener que usar 2/3 partes para pagar intereses por retrasarse 4 años. Ahí que entonces está perdiendo un punto del PIB simplemente por no decidir a tiempo. Por eso. Don Gerardo. Yo sí quería hacer algún comentario, que si bien es cierto esta situación resuelta por la Sala Cuarta ha hecho de que el país regrese a un nivel cero,
tal vez el mensaje es de prudencia en el sentido de que no por eso el país se va a acabar, porque las expectativas son muy importantes. Si las expectativas son negativas y volvemos al pesimismo, cuidado si no la profecía se anticipa y se cumple. Sí, autocumplida. Entonces es importante decir que el Banco Central de Costa Rica, en su programa monetario, donde establece los indicadores macroeconómicos principales, sí daba por supuesto en ese programa macroeconómico que no había plan fiscal. Y el impacto que el Central menciona en el año 2012 es una menor tasa de crecimiento. En vez de mostrar las tasas del 5%, etcétera, el Central prevé para el 2012, sin plan fiscal, una tasa del 3.8%. Pero ¿qué es el problema? El problema es que si uno ve 2013, 2014 y la situación no se resuelve, esa tasa de crecimiento empieza a desacelerarse y cuando uno hace los ejercicios, este país requiere mínimo un crecimiento real de un 6% para que sus niveles de ingreso per cápita empiecen a crecer y empezar a parecernos a países más desarrollados. Entonces yo creo que coyunturalmente es posible sostener la burra, como decimos allá en Paraíso, en el año 2012, pero que debemos ir a una discusión profunda. Que es la vaca crecer y después la ordeña. Exactamente. Cuando uno ve la situación del 2011, yo creo que el 2011 nos mostró que en el tanto en que haya actividad económica, los impuestos per se suben de manera significativa. Los datos que yo tengo del año 2011 es que a nivel agregado, hablando en colones, los ingresos totales crecieron casi el 11% y los gastos totales crecieron en colones el 4%. Aquí hay una diferencia de pendientes muy importante que no se veía en los años anteriores. Si los gastos crecen al 15% y los ingresos apenas crecen al 10%, pues este problema es explosivo. Lo que se vio en el año 2011 es que hubo, por actividad económica y por una serie de medidas que se tomaron de parte de las autoridades, un crecimiento en la recaudación mayor a la tasa de crecimiento de los gastos. Esta situación en que estamos hoy implica, creo yo, un esfuerzo significativo de gobierno para lograr que esa tasa de crecimiento del gasto no supere ese 4 o 5% que es la tasa de inflación esperada, para que no haya un crecimiento real. Y por otro lado, sí hay que pensar, insisto yo, de que esta situación incide de manera distinta en los hogares, y por eso insisto en la encuesta de hogares. Si uno está en los quintiles 4 o 5 de mayores niveles de ingreso, está, entre comillas, relativamente tranquilo, pero si uno está en los deciles 1, 2, 3 y 4, la situación actual es una que sus ingresos no les cubre ya sus gastos. Esas familias están, al igual que el gobierno, hundidos o sumergidos sin capacidad de pago, y si están endeudados, y ese es el tema que quizás como costarricenses más nos preocupa y que desde el punto de vista financiero también le damos seguimiento, es la sensibilidad de esa subida de la tasa de interés que se ha venido dando, que ya es casi de 2% o 2,5%. Mi número es que una familia con un endeudamiento de un 35%, o sea, la carga financiera respecto a sus ingresos familiares de un 35%, cosa que hay familias con un porcentaje mucho mayor, y con una deuda hipotecaria de su casa de habitación a 30 años plazo, por cada 1% de incremento en la tasa de interés, la proporción de gastos que tiene que dedicar, de sus ingresos que tiene que dedicar a la carga financiera, le sube 250, o sea, 2,5 puntos. Y entonces el riesgo es que otros deciles de la población nuestra empiecen a caer 20,000, 40,000, 50,000 personas en esa condición donde los ingresos no son suficientes para atender sus gastos. Y esa es la visión social que debemos tener en este tema. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo creo que Gerardo está poniéndolo muy bien. La persona que escribió lo de la vaca, que engorde la vaca y después la ordeña. Todo el mundo creo que está poniendo un punto sobre la mesa. Aquí hay dos cosas. ¿Cuáles son las válvulas de escape para este problema? Una válvula de escape, que es socialmente muy grave, es la tasa de interés. La otra válvula de escape, en un país en el cual
los ingresos son tan cíclicos, como decía don Eric, hay un peligro, como decía don Alan, de que si la medida de emergencia tiene efectos en lo productivo, se va lo comido por lo servido, porque los impuestos son tan cíclicos que perder crecimiento nos agrava el déficit, ¿verdad? Uno se imaginaría que cuando la economía es de 100, el problema es de 4%, es de 4, y si la economía fuera de 150 es de 6. No, el problema se agrava cuando crecemos despacio, porque la elasticidad entre cuánto recauda el gobierno y cuánto produce la economía no es de 1 a 1, es, según la medida de don José Luis Arce, 2.1 a 1, es altísima, ¿verdad? Entonces, cuando la economía se estanca, es mucho más grave el problema fiscal. Bueno, en el tema de crecimiento, yo creo que eso es ese es un tema en el que el gobierno está fijando su atención. El plan, y si usted ve lo que ha dicho la señora Presidente, es no sacrificar la inversión pública, que es en este momento crucial para permitirle al país continuar creciendo a tasas importantes. Y si usted ve entonces, si usted aúna los proyectos del lado del gasto que van a tomar tiempo, ¿verdad?, la posición del gobierno de mantener la inversión pública, bueno, lo que se tiene es políticas que tratan en el mediano plazo de ir solucionando el problema. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. En el corto plazo, bueno, la señora Presidente va a anunciar las medidas que se van a tomar. Está viendo a ver cómo hace la pobre, porque aquí no hay que dejar de decir que doña Laura está viendo a ver cómo hace, en medio de lo que hemos planteado, cómo están las cosas, ¿verdad? Y todavía nos queda el tema, don Gerardo, ya le doy la palabra, de evasión y recaudación. Y éramos muchos y la chancha parió chanchito. Se fue Francisco Villalobos de ahí con el excelente trabajo que estaba haciendo, con liderazgo y con confianza. Pero en fin, me parece que los temas de evasión y recaudación no los quise tocar desde el principio porque genera mucho, pero sí como bien sucinto, porque ese es otro tema que tenemos que ver cómo resolvemos. Don Gerardo, usted me había pedido la palabra. Sí, yo creo importante en esta situación que urge, o sea, hay que transmitir ese sentido de urgencia sin que la casa se vaya a quemar del todo. O sea, tenemos un problema de un incendio y hay que correr a apagarlo. Y tiene que pasar, que fue en lo que hemos coincidido todos, definitivamente por la Asamblea Legislativa, y ahí está el mecanismo del 208 bis. Entonces yo quiero rescatar, por ejemplo, en el tema de transparencia fiscal, que a nivel del sector privado hemos discutido que sí, que hay que hacerlo, pero mucho cuidado en que debe hacerse respetando el debido proceso y de manera responsable. Este tema de la información tributaria es sumamente delicado. Desde tiempos sagrados el tema de impuestos no es nada agradable. Los famosos escribanos, San Mateo y demás no eran bien vistos, más sin embargo se llega a acumular un nivel de información en la tributación que es fundamental, y que si no se maneja bien, se puede empezar a caer en el error de una inquisición y de una persecución. Sí, toda la razón. Entonces yo creo que en el país hay ciudadanos personales y corporativos responsables. Usted no tiene números de gente que paga, paga los millones que paga. Es que hay gente que no paga, pero hay gente que paga millones de millones. Obviamente que por secreto bancario no puedo dar, pero yo veo situaciones de empresas que pagan la tasa que corresponde del 30% de impuesto de renta, pero además hay otra serie de cargas adicionales que las compañías pagan desde el punto de vista de patentes municipales, impuestos específicos sobre los intereses y demás. Y entonces, ¿por qué no hacerlo al revés? ¿Cuáles son esas compañías que están haciendo su tarea? En el caso de los bancos, grupos financieros, estamos obligados a publicar los estados financieros, y ahí se puede ver el volumen de impuestos, la tasa impositiva que cada quien está pagando. Pero si nos vamos a entender que el tema de reducir la evasión es una cacería de brujas, podría esto ocasionar un nivel de incertidumbre tal que paguen justos por pecadores, y que entonces más bien la poca confianza que queda se lo lleve el diablo. Por ejemplo, el caso de Francisco Villalobos, que yo no soy quien para defenderlo, es lamentable para mí
es de los funcionarios que estaba haciendo la tarea, y nadie es perfecto. Cometió un error, reconoció ese Pero error. tenía una deuda, pero no era ni evasión, o sea, no estaba evadiendo, fue un error y tenía una deuda, el nada tema más. que yo me pregunto ahora ante toda esta situación es, bueno, ¿quién va a estar dispuesto con una calidad profesional reconocida y demás a ir a comprarse estos clavos mal pagados, y tras de eso con toda esta serie de persecuciones? Entonces lamentablemente podría ocurrir aquí de que al final el país termine en manos de una administración que no tiene la calidad profesional competitiva, y que nosotros, sector privados, al final vamos a cosechar las consecuencias de esa mala gestión. O para ir muy lejos, la misma nación que se merece tantos aplausos por la investigación, pero investigaron un grupo grande de gente, y de la gente de la que no encontraron nada, igual publicaron el patrimonio y el ingreso. De la gente que no estaban acusando de nada, sino que eran inocentes, igual violaron su A mí me llamó una señora llorando y dijo, una señora de esas, que familia de esas, me dijo, ¿y ahora cómo hago para cuidar a mis hijos? ¿Y ahora cómo hago para cuidar a mis nietos? O sea, entonces yo le decía, ¿de qué me está hablando? Me decía, ¿cómo es posible que saquen el patrimonio de nuestra familia? Y dice, eso puede traer, vea, hasta esa consecuencia que es tan humana y tan seria, ¿verdad? La persona preocupada y dijo, mira, yo no había pensado en eso. Más que el derecho de privacidad del inocente es sagrado. Es que transparencia no es me chingo y me pongo ahí para que ustedes hagan conmigo lo que quieran, ¿verdad? Porque yo que hablo tanto de transparencia también debo aclarar. Sí, tengo que andar vestida y guardar lo que yo quiera guardar y todo. Lo que pasa es que yo tengo que cumplir. O sea, es que la gente como... Y después está el que dice sangre, más sangre. Y eso no puede ser. Ni la prensa ni nadie puede caer en esos extremos, ¿verdad? Bueno, es una buena iniciación de evasión y recaudación. A ver, sí, me parece que aquí hay 3 portillos de evasión que es importante encontrar cómo los cerramos. El primero es que la capacidad de tributación, de cobrarle a quien hoy está evadiendo, depende mucho de la información cruzada. Perfecto. Por eso es que era tan importante cerrar el círculo en ventas. Perfecto. Que todo pague aunque sea un poquito. Por 2 razones. Primero, porque ventas se cobra mucho más efectivamente que renta. Y mucha gente que va de renta, lo que pasa es que como no tiene que pagar ventas, no lo agarran por ahí y entonces esconde el ingreso para no pagar renta. Como no es tan fácil evadir ventas cuando uno le toca pagar, a ese ciudadano que se está brincando pagar los 2, si le cobran ventas, va a tener que pagar renta porque ya declaró el ingreso. De la misma manera que cerrar el círculo de ventas significaba que ya no hay con factura o sin factura. Si todos pagamos ventas, aunque sean tasas muy chiquitas, algunos productos o algunos servicios, y la tasa normal, los demás, todos necesitamos la factura para el crédito fiscal. Entonces ya el otro no puede quitarte la factura. Donde hay excepciones en ventas es donde algunos no necesitan la factura y por lo tanto otros se la pueden jugar sin dar la factura. Una segunda cosa que me parece que es importante cerrar es, en este momento, el carácter territorial del impuesto de rentas. El hecho de que paga rentas lo que se genera en el país y no paga rentas el que se genera fuera del país, genera una tercera categoría, la categoría gris, que es aquellas cosas que realmente ocurrieron dentro del país, pero que puedo pintar como que hayan ocurrido fuera del país. Sí. Y con un poquito de creatividad contable, esa zona gris existe y es muy importante, ¿verdad? Y entonces, si fuera nada más que lo que se genera afuera no paga, que es una decisión que el país podría tomar y la ha tomado por muchos años, bueno, hay una plata que se está quedando sobre la mesa, ¿va? Un costarricense que igual vive aquí, igual disfruta de los servicios del Estado, pero que parte de su ingreso no paga. Bueno, yo creo que eso debería grabarse de por sí, aunque yo quizás esté entre los más afectados, eso debería grabarse de por sí. Pero el problema principal con eso no es solo lo que genuinamente se genera afuera, sino lo que se pinta como de afuera, aprovechando el portillo que se genera adentro. Y el tercer defecto que hace el impuesto menos progresivo, menos justo y además más fácil evadirlo, es el carácter cedular del impuesto de la renta. El que hoy en día, cuando una persona tiene varias fuentes de ingreso, y muy a menudo, digamos, el profesional independiente trabaja para un cliente el lunes y para otro cliente el martes, hay gente que trabaja medio tiempo en un lugar y a medio tiempo en otro lugar, cuando una persona tiene un ingreso que está partido en varias partes, no hay un mecanismo que lo agregue, sino que en cada una de esas partes es como si fuera un contribuyente diferente. Países mucho más atrasados tecnológicamente de Costa Rica ya han generado un mecanismo agregador que obliga al que tiene ingresos de varias fuentes a hacer una única declaración, y al no hacerse así, el que llega a la tasa alta entre todos los ingresos pero que tiene tasa baja para cada uno,
de los ingresos por aparte, paga como si ganara menos, aunque realmente gana más. Entonces es una injusticia. 2, el que logra evadir una parte del ingreso, pero no otra, igual se sale con la suya porque en ningún momento agregó. Entonces tenemos un problema de injusticia y tenemos un problema de evasión. Y 3, perdemos la progresividad. Porque cuando una persona gana muy bien de una sola fuente, le aplicamos la tasa alta, pero cuando gana lo mismo, pero partido en 4 fuentes, como no hay un elemento agregador, le aplicamos la tasa baja. Entonces es importante arreglar esas 3 cosas: cerrar el círculo de información que pasa porque todo pague algo de ventas, entrarle al tema de la territorialidad del impuesto y entrarle al tema de la cedularidad del impuesto. Y las 3 son temas manejables que países mucho más sencillos que nosotros le han entrado y le han entrado con eso. ¿Tenemos proyectos claros en este sentido? Tenemos, bueno, es que eso es una reforma tributaria, ¿verdad? Ajá. O sea, esos cambios de territorial a mundial o de cedular a algo que acumule de renta global, ¿verdad? Eso exige cambios en las leyes tributarias, ¿verdad? Y eso no venía en esta reforma. Porque eso no venía en el paquete. La parte de IVA sí venía un buen paso. En las otras 2 cosas era un paquete muy chiquito. Sí, venía, o sea, había cambios en renta que iban en esa dirección. Es que te lo digo, porque como está tan claro, o sea, está tan claro, es que para mí las cosas claras son más fáciles de resolver que cuando se meten aquella maraña, paquete, que todo aquí por aquí. Es claro generar el problema, redactar la solución, no crea que le zumba el mango. Salacuartazo. Porque es una, bueno, para empezar es un tema que se mete con algunos temas más relacionados a la sala, porque se mete con temas de constitucionalidad de derecho individual, entonces es más difícil hacerlo. Y además, la implementación es una implementación complicada. El proyecto que tenía el gobierno en la asamblea, en IVA caminaba una buena parte de lo que yo acabo de decir, no la totalidad, pero una buena parte. En renta, aunque yo creo que Manrique lo acaba de decir también, se daba un paso en esa dirección, pero un paso que se quedaba corto y se pudo haber ido más allá, y en la eventual solución que alguien ponga sobre la mesa, yo creo que en esos 2 temas se debe ir más allá. Don Gerardo. Bajo el supuesto, digamos, de que nos quedan 8 minutos. Los gastos son de manejo o de uso eficiente. Otro de los temas, obviamente, de más largo plazo, es el tema cultural. Y aquí pongo un ejemplo familiar. Tengo un tío político ya adulto mayor en Atlanta, muy mal desde el punto de vista de su enfermedad, y fuimos a visitarlo, y el señor hace el esfuerzo todos los meses de levantarse de su cama para llenar su declaración de impuesto de renta, porque hay una cultura importante. Aparte del tema cultural, está el tema de las facultades que tengan las autoridades para recaudar, que el proyecto de ley que está ahí en la asamblea, en Estados Unidos, cuando se dice el IRS, la gente tiembla. Sí, eso quiere hacer. Pero manejado de forma racional y, repito, no como una inquisición. Hay temas también de trazabilidad. Exacto. Que con Francisco Villalobos nosotros veníamos avanzando en el sentido de que hay mucha evasión porque se paga en efectivo. Guatemala acaba de aprobar una reforma de ley tal de que solo sean deducibles hasta cierto monto, y es un monto relativamente bajo si se paga en efectivo. O sea que los pagos que se hagan con otros medios electrónicos donde facilita la trazabilidad sí van a ser declarados deducibles. De lo contrario, son no deducibles. Cuando usted le pregunta con tarjeta o sin tarjeta, o con factura o sin factura, le están preguntando con impuestos o sin impuestos. Y 2 temitas más antes de que pasen con Alan. Yo porque ya creo hecha con la presidenta reunión. Que el tema de exenciones, de que hay sectores que están exentos, como los servicios, eso no se vale comparado con la parte asalariada que no tiene quita. Eso es lo que yo digo también. Alan Saborío, ¿quiere participar 2 minutos? Don Alan, adelante. Miren, en resumen, nosotros tenemos una legislación tributaria que es anacrónica, incompleta, lo cual permite dos acciones relativamente claras de verse. Por un lado, permite interpretaciones agresivas de algunos contribuyentes que rayan en la evasión en muchísimos casos, y por otro lado, ante áreas grises también se generan posibilidades de actuación arbitraria de la administración de impuestos. Entonces estamos en el peor de los panoramas. Es un área gris, y por otro lado
ni se determinan con claridad las posibilidades de fiscalización de la administración tributaria, pero tampoco existen contrapesos a actuaciones arbitrarias en el momento de que la administración las cometa. No hay responsabilidad personal de los funcionarios de la administración al momento de cometer arbitrariedades. En materia de normativa estamos en el peor de los escenarios, una legislación anacrónica que permite malas acciones por parte de los administrados y también acciones absolutamente abusivas por parte de la administración. Podemos pensar en parches hasta tanto el asunto no se dirima donde tiene que hacerse de forma completa, y en esto tenemos 20 años de estar luchando en esto, que es en la Asamblea Legislativa. Por ahí pasa la solución de los problemas de recaudación en nuestro país. A ver, tenemos minutos, así que el oro, échenme el oro, los tres, concreto, conciso. Yo creo que también como costarricenses debemos hacer conciencia, y vuelvo a mi análisis de quintiles de ingresos, de la situación diferente de los hogares en el quintil de ingresos más bajo comparado con los hogares en el quintil de ingresos más altos. Entonces no se vale que a nivel de la gente que tiene capacidad de pago sigamos haciendo uso de servicios públicos de manera gratuita. Y pongo el caso de la educación, o sea, ¿cómo es posible de que los padres de familia, teniendo nosotros capacidad de haber dado una educación privada cara a nivel de primaria y secundaria, cuando se llega a la Universidad de Costa Rica, ahí no se cobra, ¿okay? O que haya una serie de beneficios porque mi condición es el profesor universitario y como tal entonces no se le cobra a mis hijos, o servicios de salud o los mismos servicios de justicia que en ciertos casos no se cobre. Habría que cuestionarse si se puede para cierto nivel decir no, aquí ustedes son los usuarios, digamos, del sistema de cobranza, y a través de un timbre judicial que ahora se está discutiendo, se va a recaudar una suma específica para agilizar los procesos de cobro de este país. Y termino diciendo lo que mencionaba Manrique, que esa ley de ordenamiento del sector público se está cayendo, porque tiene que haber rendición de cuentas, tiene que haber eficiencia, tiene que haber productividad, tiene que haber transparencia en qué se están utilizando los recursos, que es lo que hace que el ciudadano común se sienta molesto cuando le dicen que tiene que pagar más impuestos si no ve el impacto que eso le está causando en su bienestar en cuanto a un uso racional de los gastos. 2 minutos y usted me va a cerrar el programa, don Alberto. 2 minutos, Manrique. Bueno, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas está ya casi saliendo del horno, así es que ya muy pronto la verán. Del lado de recaudación tenemos el proyecto de ley que mencionaban de fortalecimiento de la administración tributaria, que trata de mejorar algunos de los problemas de los que hablaba don Alan Saborío, y que mejore los incentivos para el pago, ¿verdad? Entonces en ese sentido debería ayudarnos a mejorar la recaudación. Finalmente, Alberto hablaba de progresividad, ¿verdad?, en las distintas estructuras tributarias. Yo creo que es importante saber que cuando uno decide no hacer la reforma tributaria, también está decidiendo un impacto redistributivo. Cuando usted deja que suban las tasas de interés, bueno, eso tiene un impacto redistributivo de los dueños del capital hacia los que piden prestado el capital, ¿verdad? Cuando usted decide eso y ve que en el futuro aumenta la probabilidad de que tenga que tener una inflación más alta, bueno, la inflación es uno de los impuestos más regresivos, ¿verdad? Entonces usted está decidiendo, cuando usted dice no, la reforma no, bueno, usted está decidiendo impactos redistributivos, ¿verdad? Además, está decidiendo impactos sobre la estabilidad que afectan en el agregado del país. Entonces, el no decidir sobre la reforma es una decisión acerca de redistribución y acerca de potencial de crecimiento del país. Me parece que entonces tenemos que pensar en una serie de cosas. Una que tiene que ver con la progresividad del impuesto y del gasto, hacer el gasto más progresivo, haciendo que quienes tengamos ingresos más altos paguemos por lo que es gratuito para los demás, como decía don Gerardo, sería muy importante, pero eso no lo podemos hacer mientras el impuesto sea cedular, ¿verdad? Pues entonces no sabemos a quiénes hay que cobrarles, ¿verdad? Hacer el sistema más progresivo, como decía don Manrique, requiere que veamos el todo y no las partes. Por ejemplo, algunos analistas ante el proyecto que estaba en la asamblea y en la sala
decían es que el IVA es regresivo. Es cierto, el IVA es regresivo, pero si el IVA permite que cobremos mejor renta, como el renta es progresivo, el todo puede ser progresivo, ¿verdad? Entonces me parece que es muy importante que tengamos esa discusión de progresividad un poquito más en serio. Tenemos que tener una discusión de justicia, ¿verdad? Gente con el mismo ingreso debiera pagar el mismo impuesto, ¿verdad? Empresas con la misma utilidad deberían pagar el mismo impuesto, y hoy en día la estructura está muy fregada, y aquí hay 3 áreas grandes en las cuales hay que avanzar. 1, ¿cómo cerramos los portillos que mencionamos nosotros 3 y Alan para el cobro de los impuestos vigentes? Pero eso requiere no solo darle un garrote a la tributación, también requiere darle una lupa y darle un impuesto que sea cobrable en sí mismo, ¿eh? 2, ¿cómo ajustamos los ingresos? 3, ¿cómo repensamos en la estructura del gasto? Pero entonces ahí volvemos al punto inicial de la conversación. Las 3 cosas requieren vivir en un país en el cual, cuando al cabo de una discusión hay una mayoría, esa mayoría está en capacidad de decidir lo que la mayoría crea. Y varios eventos recientes en el país, más importante, lo que nos dicen es, aquí vos puedes tener una mayoría muy calificada, 2 años de discusión y un ejecutivo detrás, igual las cosas se te quedan pegadas por la forma, por los derechos excesivos de la minoría y por el legalismo del país. Y eso en sí mismo hay que arreglarlo para enfrentar este tema y otro montón de temas. Don Gerardo, me queda 1 minuto y medio, aquí yo voy nada más midiendo tiempo. Sí, la gran preocupación que a uno le queda es que no está en manos nuestras en este momento la solución, y todo pasa por el Congreso. Entonces yo sí creo que a nivel del Ejecutivo debería haber una disposición a un mayor rango de negociación, pero siempre teniendo en cuenta de que la economía no espera y que ya el mercado está sufriendo las consecuencias de haber extraído 500 millones de dólares que nos van a impactar tanto a nivel de las familias como de las empresas, y eso tiene repercusiones reales, que es mi insistencia. Va a haber desempleo, va a haber un menor crecimiento real de la economía si de alguna forma no se agiliza ya sea la emisión del eurobono en cuanto a ganar plazos, aflojar el flujo de caja, pero se requiere acción. Las leyes estas que están ahí, vamos al 208 bis, lo que decía Patricia, bueno, que en 2 días aprueban el proyecto de transparencia, ojalá así sea. Hay otra serie de proyectos ahí acumulados en estos 2 años, como el de banca de desarrollo, hay fondos disponibles, están ahí parqueados 400 millones de dólares que podrían venir para las pymes, pequeña y mediana empresa, pero que están ahí dictaminándose y conversando. Entonces yo creo que ya llegó el momento de ejecutar, y si la ejecución requiere negociación desde el punto de vista del interés del país, hay que hacerlo. Amigos y amigas, y yo solo aporto primero un llamado a los diputados, sin duda alguna, un llamado a los diputados, porque yo creo que hay momentos en la historia de un país en que tiene que anteponerse un montón de cosas. Usted puede ser prepotente y decir, ya yo todo lo sé, puede ser humilde y decir, a ver, ¿qué me están diciendo en lo que yo puedo colaborar con este país? Y los que no sabemos nada de economía como yo, pues yo dije, ¿qué podemos hacer? Pues escuchar gente que está preocupada y que quiere hacer un aporte. Eso es el llamado fundamental. Luego, a todo el mundo que me está pidiendo el programa, por supuesto que lo vamos a subir en podcast. Aquí tengo estudiantes, profesores, muchachos, lo vamos a subir. Yo espero hacer una carrera. Daniel, vaya subiendo usted a ponerme esto ya, a arreglar esto para subirlo en el podcast y que podamos ahí en ameliarueda.com está, usted puede sacarle el mayor provecho. Y yo, señores, mira qué agradecida estoy con ustedes porque sacaron el tiempo para venir a enseñarnos, porque de esto se trata, con todo y la presa, venir a enseñarnos, y ojalá que esto no caiga en el vacío. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias.